Dialéctica de la ruptura, los conservadores y la tabula rasa. Luego de las huellas dejadas por Camilo Boito, padre del llamado del restauro moderno, nace en Roma el 30 de octubre de 1836. Fue un arquitecto, crítico de arte y escritor de narrativa italiano. Sus aportes al mundo de la conservación y la restauración como parte del mantenimiento del patrimonio se basan en varios estilos, en los cuales se pretende actuar. Estas principales características son la restauración arqueológica en varios monumentos antiguos, donde él preponderaba la importancia de la intervención mínima. También hace trabajos en restauración pictórica en edificios medievales y restauración arquitectónica en edificios clásicos, renacentistas, barrocos y un poco más recientes. Gustavo Giovannoni nace en Roma el 1 de enero de 1873. Él es ingeniero civil de profesión. Luego en 1935 se dirige a la Escuela Superior de Arquitectura de Roma. Posterior a esto, Giovannoni siguió desarrollando los conceptos que había establecido Boito, haciendo hincapié en los conceptos establecidos. Denomina una tendencia a un restauro científico. Giovannoni siguió manteniendo este criterio, el criterio de Boito, de la mínima intervención, y destacó esta gran importancia en los monumentos. Además de ser el ingeniero, que esto le ayudaba a tener una visión de monumentos variables y sobre todo en los aspectos estructurales, volumétricos y espaciales, ¿no?, que favorecía una gran comprensión de los aspectos constructivos y técnicas de los edificios históricos. A profundizar en las teorías de Boito, Giovannoni enfrentó conceptos que se presentaban en múltiples interpretaciones, como fue la noción de diferenciar entre un edificio antiguo y un edificio moderno, al cual él definió como arquitectura nacionalista. Al establecer los tipos y acciones que se ejecutan sobre los monumentos, como son la consolidación, anastilosis, liberación, contemplamiento y la innovación, tuvo especial cuidado en precisar este último punto, teniendo en cuenta las formas que guardan la relación con un monumento, pero en una versión esquemática y sintetizada, por permitir que el falso histórico se opusiera a las soluciones formales propias de la arquitectura de un movimiento moderno. Para entender el conflicto entre las posturas conservacionistas y la vanguardia arquitectónica, debemos situarnos específicamente en dos puntos claves de la historia. La primera en la Carta de Atenas de 1931 y la segunda en la Carta de Atenas de 1933. La primera es impulsada por la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual, donde participa Giovannoni, que es el que sienta las bases para la cultura internacional de la conservación. En esta carta se establece que los estados modernos son los responsables de proteger el patrimonio artístico y arqueológico. Además, Giovannoni es el encargado de promover una conservación más cuidadosa, especialmente en los sitios arqueológicos.
Sin embargo, en la misma Carta de Atenas de 1931 se deja un vacío importante, que en términos de diferenciación estilística ha sido crítico. Esto quiere decir que aunque se cuidaban más los sitios arqueológicos, no se abordó el tema de distinguir visualmente lo antiguo y lo nuevo. Un aspecto que anteriormente, en 1883, el arquitecto Boito había propuesto. Él defendía que las intervenciones modernas deberían ser respetadas y deberían distinguirse entre el estilo original, eliminando ornamentos innecesarios en las partes nuevas. Este punto importante de diferenciar los estilos queda fuera de debate en la Carta de Atenas de 1931. Desde mi perspectiva, considero que la omisión de la Carta de Atenas ha sido una de las grandes fallas del enfoque de la conservación del siglo XX, porque ignora pautas claras sobre cómo se debe integrar el estilo moderno en los monumentos. Es entonces que se dejan espacios para que puedan ser interpretados de manera ambigua, permitiendo en muchos proyectos de restauración se hayan sacrificado elementos históricos en favor de la estética contemporánea, que en muchas ocasiones compite incluso visualmente con el monumento original, en lugar de ser conservadas e integradas históricamente. Algunas intervenciones arquitectónicas incluso han tratado de imponer la modernidad de una forma casi invasiva. Tal es el caso del Hotel Sheraton, donde por construir algo que va más acorde con la modernidad han alterado y destruyeron incluso muros prehispánicos que había, incluso alterando los parámetros de integración con el contexto del centro histórico. Esta lección debería guiarnos actualmente en la conservación para evitar que la innovación desplace en lugar de complementar el patrimonio cultural que como profesionales estamos comprometidos a proteger. Muy buenas noches con todos. Continuando con la exposición, yo les voy a exponer básicamente los dos enfoques de planificación y conservación urbana en un contexto de la primera mitad del siglo XX. En estos tenemos lo que son los dos enfoques, uno que es de la Carta de Atenas de 1931 y la Carta de Atenas de 1933. En la primera, básicamente enfatizaba la importancia de respetar la estructura histórica y el entorno de las ciudades, abordando la conservación de la fisionomía urbana y no solo de los monumentos aislados, ¿no? Este enfoque tenía como fin, o tiene, ¿no?, como fin de mantener la integridad de la ciudad antigua, viéndola como un todo valioso que debe perdurar en armonía con el desarrollo. En la segunda tenemos la Carta de Atenas de 1933, que es propuesta por la CIAM, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, ¿no? Esta tiene un enfoque completamente distinto, que está alineado básicamente a ideas de movimiento moderno. Este enfoque enfatiza la necesidad de un nuevo modelo urbano adaptado a los desafíos, a las oportunidades que trae la industrialización. La visión de esta ciudad moderna se caracteriza por una organización funcionalista, más de una ruptura con el pasado, que desecha los edificios antiguos porque los considera insalubres u obsoletos, ¿no? En esto tenemos los principales, digamos, pensadores. Está Hilbert-Seymer, Le Corbusier o Mill-Justin, que promovieron los modelos de una ciudad que respondía a una lógica industrial con una fuerte división de zonas de uso. En este tenemos un ejemplo, que es el plan Voisin de Le Corbusier, que fue diseñada para París, ¿no? Básicamente, como ven en la imagen, imaginaba una reestructuración total con rascacielos y grandes espacios abiertos que borraban toda la trama, si hubiesen una trama histórica urbana, ¿no? Por otro lado, también tenemos otros pensadores, que era Saint-Elia y Makowski, que veían también la modernidad como un acto de ruptura y un rechazo al pasado, básicamente, ¿no? Y viendo la construcción de un futuro nuevo, ¿no? Estas subrayan básicamente la ideología de la época, ¿no? Una aspiración a una transformación total, en la superación de los límites históricos. En resumen, básicamente
que podríamos decir que en este contexto teníamos las dos posturas, ¿no? La Carta de Atenas de 1931 y la Carta de Atenas de 1933. La primera que básicamente buscaba proteger el pasado arquitectónico y la segunda que buscaba diseñar un futuro de ciudades. Eso sería en cuanto a mi parte. Gracias. Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. La Carta de Atenas de 1933, propuesta por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, el patrimonio histórico de las ciudades solo se considera como un factor más en el concepto urbanístico del siglo XX. Anteriormente se sostenía el respeto a los testimonios del pasado y el reconocimiento de antiguas construcciones como noble herencia. La Carta de Atenas de 1933 reconoce, recomienda y discrimina que una parte del testimonio debe ser preservado, donde algunos serán conservados como documentación, otros se deben demoler y otros que tienen valor real se deben aislar. La razón fundamental para discriminar es en sí el concepto nuevo de ciudad moderna, donde se insertará en el crecimiento urbano nuevos valores como la zonificación y la creación de áreas verdes, contrapuestos a la ciudad antigua, cuya trama urbana presenta calles estrechas que son malsanas para el cuerpo y son deprimentes para el espíritu. También se debe suprimir los tugurios que circundan el monumento histórico, dando oportunidad para la creación de espacios verdes, aunque se tenga que destruir ambientes seculares, por lo que se considera un hecho inevitable. Por este motivo, la Carta de Atenas de 1933 auguraba la desaparición de las ciudades históricas. El CIAM, reclamando su derecho de edificar el nuevo espíritu de la época, no tolera cualquier estilo del pasado. Gustavo Giovannoni sostiene que no se pueden insertar edificios modernos en la trama urbana de la ciudad antigua, lo que se interpreta como la diferencia entre el falso histórico y la arquitectura moderna. Muchas gracias por vuestra atención.